Buenas noches, mi nombre es Víctor Alexander Toro Figueroa, soy estudiante de Sociología y en estos momentos voy a hablar del contexto general del surgimiento de la sociología. Básicamente el origen de la sociología surge con la Revolución Francesa y con la Revolución Industrial en el siglo XIX. La Revolución Francesa cambió la situación política del mundo. Anteriormente, para esas épocas existía mucho la monarquía y el mundo era rural. La Revolución Francesa tiende a perder su prestigio la monarquía y se empiezan a cuestionar eh, más bien el ser humano, el personal. Entonces, pero las monarquías no desaparecen del todo porque actualmente hay sistemas de monarquías y a través de esa revolución empiezan a crecer los sistemas democráticos. Se crean nuevas clases sociales como la clase de comerciantes, que también son llamados en esa época los burgueses. En la revolución industrial se cambia el modo de producción. ¿Por qué? Eh, Todo estaba ligado al campo. Al haber ya fábricas y a raíz de los cambios tecnológicos, las personas, o podríamos decir los campesinos, se van a laborar a la ciudad y cambia la matriz de la economía. Esto empieza a crear conflictos porque el proletariado industrial, o sea, la clase obrera y trabajadora que en esas épocas eran marginados, hace que cambie el modo de vida, que las personas del campo se vayan para la ciudad. En esa época Dios justificaba la monarquía y porque supuestamente los reyes venían de la mano de Dios, digámoslo así. Ahora más que todo se habla del hombre. Eh, Siempre se han cuestionado este tipo de preguntas acerca de la sociología, siempre ha existido, pero en el siglo XIX, con la Revolución Francesa y con la Revolución Industrial, fue donde la sociología entró como ciencia académica. Vamos a iniciar entonces, pasamos a esta diapositiva y hablamos de Goethe, que fue el que nació fue un, él fue un poeta, naturista, dramaturgo alemán. Nació el 28 de agosto de 1749 y falleció el 22 de marzo de 1832. Él propuso el concepto de la literatura universal, refiriéndose a esto como un bien del cual participa toda la humanidad y como un medio para desarrollar en los pueblos el deseo de participar en un comercio intelectual. Por tanto, se trata de valerse de la literatura universal para que todas las naciones se interrelacionen y los pueblos se acerquen unos a otros. Después empezamos con Carlos Marx, que va de 1818, nació y falleció en 1883. Carlos Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, un gran periodista y militante alemán de origen judío. Nació el 5 de mayo de 1818 y falleció el 14 de marzo de 1883. Karl Heinrich Marx, uno de los más destacados aportes que él tuvo fue el concepto de la lucha de clases, donde se establece que las personas en sociedad se dividen en clases y observa que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamientos entre grupos. Y esto se convierte en una sociedad comunista. Otro aporte significativo que tuvo Carlos Marx fue la perspectiva denominada teoría del conflicto, según la cual la organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. Spencer. Herbert Spencer fue un sociólogo, naturista, filósofo, psicólogo y antropólogo inglés.
nació el 27 de abril de 1820 y falleció el 8 de diciembre de 1903. Él fue defensor de la teoría de la evolución y la importancia del individuo sobre la sociedad. Además, abogó por la importancia de la ciencia sobre la religión. Fue uno de los intelectuales más importantes desde finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Pasamos aquí a Federico Nietzsche. Fue un filósofo, un gran poeta, fue también un músico de ascendencia alemán. Nació el 15 de octubre de 1844 y falleció el 25 de agosto de 1900. Se vincula con lo clásico, con los juegos de fuerza extraliterarios, desde los cuales los textos llegan a ser canonizados. Nietzsche afirmó que la sociedad deslinda un campo institucional para el lenguaje escrito, que designa como literatura. Señala en su interior ciertos puntos de inflexión que concentran el poder y lo instruyen de acuerdo a las instancias ideológicas y valorativas, cuyo posicionamiento permanece de suyo, como si fuera un campo literario. Pasamos a Durkheim. Émile Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés. Él estableció formalmente la sociología como disciplina académica. Defendió la autonomía científica de la sociología y la aplicación del método científico al estudio de los fenómenos sociales. Su obra constituye un pilar en el proceso de la institucionalización de la sociología como ciencia y en la posibilidad de aplicar a las prácticas las conclusiones sociológicas. De ahí se origina la definición de los hechos sociales. Pasamos aquí al señor Max Weber. Nació el 21 de abril de 1864 y falleció el 14 de junio de 1920. Fue un sociólogo, economista, historiador y politólogo alemán. Max Weber fue uno de los fundadores de la sociología junto a Marx y Durkheim y Comte Weber. Max Weber estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna, aportándole rigurosidad y legitimidad, desarrollando los conceptos concretos para la interpretación de la historia, en un análisis tipo racional. Pasamos a Curtius, ya venimos ya más avanzado. Curtius es un filósofo, un filólogo romanista y crítico literario. Nació el 14 de abril de 1886 y murió el 19 de abril de 1956. Da una definición al concepto clásico determinado que funcionó como categoría y que determina el estatus de una obra y de su autor en un sistema de jerarquía. Esto representa un carácter único de la obra cuando se habla de los más altos valores humanos y artísticos. Por otra parte, representan el carácter paradigmático de los rasgos formales. Pasamos a Italo Calvino. Este señor Italo Calvino fue un periodista italiano, un gran escritor, principalmente de cuentos y novelas. Nació el 15 de octubre de 1923 en La Habana, Cuba, y falleció el 19 de septiembre de 1985 en Italia. Él propone diversas definiciones para responder a las preguntas ¿por qué leer los clásicos? Y algunas de las respuestas son que los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir estoy releyendo y nunca estoy leyendo. Los clásicos son libros que cuanto más cree que uno los conoce de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. Pasamos entonces también a Niklas Luhmann. Fue un sociólogo alemán reconocido por su formulación de la teoría general de los sistemas sociales. Nació el 8 de diciembre de 1927 y falleció el 6 de noviembre de 1998. Él propone que la sociología debería tener su teoría formal que sea del todo social. Una de las tesis más polémicas de Luhmann consistió en que los seres humanos son externos a la sociedad. La sociedad se considera un sistema y el ser humano, que es otro sistema psíquico, es en torno a dicho sistema, así lo social resulta emergente, tiene sus propios imperativos y no está supeditado a la voluntad humana. Emmanuel Wallenstein
fue un sociólogo y científico social histórico estadounidense. Él nació el 28 de septiembre de 1930 en Nueva York y falleció el 31 de agosto de 2019, hace muy poco. Este señor fue muy destacado en el campo de la sociología histórica. En esta, las nociones centrales giran alrededor de la categoría del sistema del mundo. Los estudios sobre los procesos de interés para las ciencias sociales encuentran su unidad de análisis en el sistema mundial generado por la extensión del modo de producción capitalista. Para Webster, los clásicos de la sociología están obsoletos ante los desafíos presentados por el devenir del último siglo, trayendo consigo la ideología del liberalismo. Pasamos a R. Conil. Para Conil, Colin. Ella es una socióloga australiana, actualmente vive. Nació el 3 de enero de 1944. Ella dice que el canon de la sociología comprime las posibilidades críticas de la disciplina y presenta ciertos prejuicios sustentadores del statu quo. Sobre todo el canon resulta en su misma naturaleza excluyente. Alexander es Jeffrey Alexander. Es un sociólogo estadounidense, nació el 30 de mayo de 1947. Él propone una serie de características que soporten el nuevo movimiento epistemológico, como la teoría constitutiva del campo de hechos observables, relevantes para una práctica científica dada. La evidencia empírica no resulta el tribunal último sobre lo que descansan las prácticas científicas. La práctica teórica no es escéptica y progresiva, sino que más bien tiende a ser dogmática y a generar hipótesis ad hoc, claramente defensivas ante presuntas contradicciones con un resultado empírico. Muchísimas gracias. Esto fue básicamente nuestros sociólogos que han venido a través de la historia desde que empezó el origen de la sociología, que fue en el siglo XIX, como lo había comentado en la primera diapositiva. Muchísimas gracias y feliz noche.